Aquí. Muy bien, estimados hermanos de Misión Cristiana Nueva Reforma. Hoy, qué bendición tener ya a varios conectados. Ya está Mariloli, está Daniel, Aurora, Daneli ya, Cintia, Lester, Xiomara, Sheni, Antonio que está aquí, su servidor, para iniciar esta nueva serie de estudios bíblicos. Esta es una serie de estudios bíblico-teológico, ¿sí? En donde pues queremos descubrir, eh, identificar nuestra fe en Guatemala. Para nosotros una situación muy, muy importante y relevante, porque hay muchos aspectos en nuestra sociedad, en la forma como entró el protestantismo a nuestra tierra y cosas por el estilo, que le han dado un perfil muy particular a la iglesia evangélica de la cual somos parte y de la que a veces nos hablan bonito y a veces nos hablan feo. Sí, yo he vivido toda esa cuestión casi toda mi vida y más ahora, más identificado con el luteranismo, aunque me pasaba un poco con la iglesia presbiteriana y la iglesia reformada. Así que pues estamos ahí, vamos a orar, hermano Antonio, por favor guíenos en estas palabras de oración. Buenas noches, qué gusto volverles a escuchar. Gracias, Padre, te damos porque pues estamos viviendo esta época de intensa lluvia, pero es una bendición, Padre. Gracias por el clima perfecto que tú has creado. Gracias porque tenemos este espacio, el final del día, de los jueves, para alegrarnos, compartir la palabra con todos los hermanos y estar orando unos por otros, aprendiendo de tu palabra, en este caso, este tema tan interesante que nos lleva alrededor de la historia, de la fe y de la misión de la iglesia. Gracias, Padre, porque estás pendiente de cada uno y te pedimos que tú nos guíes en este estudio, que nos hables a través de tu Santo Espíritu y que aprendamos que nuestra iglesia, Nueva Reforma, siga adelante, Señor, desarrollándose de una manera integral, en espíritu, alma y cuerpo, y que siga impactando a la sociedad de mil maneras. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre. Amén. Amén. Qué bendición, queridos hermanos, tenerlos acá. Lo que estamos haciendo nosotros es algo que se debe hacer rutinariamente. De hecho, nosotros con el hermano Antonio hemos revisado el catecismo menor de Lutero, hemos identificado fundamentos de fe, nos hemos ido por distintas corrientes. Aquí viene luciendo, aquí entre nos, su playera de México, que hoy le ganó 2-0 a la selección sudafricana. Con razón, y te da una risa de oreja a oreja que no puede con ella. Bueno, pues, pero entonces ella me dijo, pero y está bien hacer lo que hemos hecho de identificar y lo tenemos que estar haciendo frecuentemente, pero es algo que toda iglesia de Cristo debe hacer, porque pues por algo llevan un determinado nombre y apellido, ¿sí? O sea, es la única vez que yo he visto en una iglesia que es pertenecido que se hace eso, imagínate, ninguna otra. Cabalmente a eso iba. Debería hacerse, lamentablemente, es un carente, porque hay mucho ahistoricismo, que lo vamos a ver acá. Claro. La Iglesia Romana, a partir del Concilio Vaticano II, lo está haciendo. Por eso cada vez es más difícil como que llegarle, porque ahora nos topamos con que nos salió respondona la muchacha, ¿verdad? Que no lo esperábamos por la tradición que traíamos anteriormente, que ay, Dios, ellos solo porque son católicos y esto no saben nada. Hoy saben a veces igual o más que nosotros, porque resulta que nosotros cabalmente hemos ido olvidando lo que somos, qué nos identifica, nuestras doctrinas, porque nos hemos dedicado como que a otra cosa. Dejémoslo de ese tamaño. Entonces, pues, iniciemos. Hoy tengo 22 diapositivas, no sé si las voy a cubrir, y
pido disculpas anticipadas. Hoy a las 7:55 con 23 segundos voy a tener que terminar la sesión de esta noche porque soy el examinador de otra institución teológica que hoy convoca a sus estudiantes para que su servidor haga el examen de doctrina y de teología a este instituto que nosotros lo acreditamos, o sea, tengo que estar ahí, entonces pues eso me llevará unas 2 horas después de ustedes y tengo que estar a las 8 ya conectado en otra sesión. Gracias a la virtualidad, que no necesito menearme de un lado a otro, porque no, sería imposible. Entonces, dicho esto, empecemos. ¿Qué es lo que pretendemos con estos estudios bíblicos? No queremos enseñar meramente qué significa ser luterano, eso sería un apocamiento, ¿sí? Sino lo que queremos formar son discípulos que sepan responder bíblica, histórica, teológicamente, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Qué creen? ¿Por qué lo creen? Porque esto no son dogmas, ¿sí? Porque sí, el prohibido pensar porque ya todo está escrito, como dice el diácono Ricardo Arjona. No. ¿Qué es lo que pasa? En Guatemala, muchos creyentes llegan a iglesias, incluso históricas, provenientes de contextos pentecostales, neopentecostales, de restauracionistas, independientes, y se escuchan expresiones como, uy, pero si la religión nos salva, haciendo diferencia entre religión, cristianismo, salvación, o Jesús, ¿sí? Como que la religión es algo, es otra cosa a la fe. ¿Ah? O nosotros no seguimos tradiciones, y no hay ser humano en este mundo que no sea tradicionalista, ¿sí? Que no lo sepa es otra cosa, o que cambie una tradición por otra es otra cosa, ¿sí? Las iglesias verdaderas comenzó en hechos, sí y no, ¿sí? Porque la iglesia estaba en los lomos de Abraham, ¿sí? Los luteranos son católicos, sí y no. ¿Por qué usan liturgia? Porque así lo ha hecho toda la iglesia por todo el tiempo, ¿sí? Con otros nombres, otras palabras, otras situaciones, ¿sí? ¿Por qué hablan de credos? Porque se resume ahí la fe, ¿sí? ¿Por qué bautizan niños? Bueno, porque la iglesia lo ha hecho todo el tiempo, ¿sí? Ay, ay, ay. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Por qué usan vestimentas? Hay una tradición, ¿verdad? Pero nosotros la usamos y no la usamos, ¿sí? ¿Por qué celebran el calendario litúrgico? Porque heredamos un culto desde los judíos y luego la iglesia generó una serie de lecturas para vivir la vida de Cristo durante todo un año y lo seguimos. A veces sí, a veces no. Es a según de el contexto y necesidad, pero sí tenemos un leccionario cristiano. ¿Creen en Israel? Sí. ¿Creen en la iglesia? Sí, pero hay que definir qué creemos de uno y qué creemos de otro, ¿sí? ¿Son evangélicos o católicos? Las dos cosas, ¿sí? Entonces, imagínense, pues, pero cuando surgen las preguntas, si no sabemos, yo acabo de responder así muy rapidito a ella, ¿sí? Y eso originaría una respuesta. Pero si no sabemos nada, ¿sí? Si somos, pues no sé, pregúntele al pastor. Le voy a dar el WhatsApp del pastor para que él le responda. ¿Ah? Sí, Antonio. Sí, porque otra pregunta que va implícita ahí con estas es, ¿por qué asistimos nosotros aquí? Claro. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos llamó la atención? Sí. De repente respondemos, es que hay que traer, ¿qué? Fe y chequera, ¿cómo es la cosa? No sé, ¿a qué venimos? Solo por el café y la champurrada. Por el café y la champurrada de que nos trae Mariloli, no los voy a olvidar cada domingo. No, no. ¿Sí? Entonces, a esta serie de 10 estudios, probablemente le hemos puesto Descubriendo nuestra identidad cristiana, fe, reforma y misión. Le podemos haber puesto quiénes somos, fundamentos de fe, etc. ¿Sí? Los módulos que después de estar trabajando algo del material y algo que vimos
e incluso todavía anoche con mi hermano Antonio, es ver por dónde están las preguntas, cuáles son las potenciales respuestas, qué nos identifica, en cuáles tenemos más dudas. Entonces, pues ahí hay 10 módulos sugeridos. Será el devenir, la discusión, las preguntas de ustedes, los que pueden hacer variar. Esto no es ley romana, ¿sí? ¿Por qué importa saber quiénes somos? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Tal vez hoy, o podemos partirlo hoy y el otro jueves. La iglesia de Jesucristo a través de los siglos, ¿sí? ¿Cuándo empezó la iglesia? Que Lutero y la Reforma, que cambió el mundo. Realmente conocemos qué pasó, ¿sí? Las 5 solas de la Reforma, eso es muy importante, ¿sí? ¿Cómo somos salvos? ¿Sí? La Biblia, los sacramentos, la iglesia. ¿Por qué no nos hacemos cristianos independientes y nos olvidamos de todo eso? Sería una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Por qué adoramos como adoramos? ¿Qué significa ser luterano y reformado en Guatemala? Porque en el mundo hay 90 millones de luteranos, ¿sí? Pero aquí, contando a Martín Lutero, a Felipe Melanchthon, y a Agrícola y a otros, somos como 3,000. Y nuestra denominación apenas estará rascando, ¿qué? Los 100, ¿sí? Contando las misiones y todo lo demás, ¿sí? Eh, o sea, ¿qué significa ser una iglesia histórica protestante de la Reforma del siglo XVI en Guatemala? Es interesante la pregunta, ¿sí? La iglesia y el mundo, eh, ¿qué producimos nosotros? ¿Sí? Y ser testigo de Cristo hoy. Porque la iglesia no existe para sí misma. La iglesia está para. ¿Sí? Y eso es, si no reflexionáramos sobre eso, creo que le estaríamos dando razón al doctor Edwin Asturias de la COVID durante el COVID-19, que puso y clasificó a las iglesias en el renglón quinto de reapertura junto con el circo, los estadios, los teatros, los conciertos y el entretenimiento en general, porque en su perspectiva, en lo que él miraba, las iglesias principalmente evangélicas entretienen a la gente. Esa era su concepción. De pronto no estaba tan equivocado, ¿sí? Pero porque una iglesia que sirve solo para sí es entretenimiento, ¿sí? Es masaje espiritual. La iglesia está para algo, ¿sí? Y eso es lo que tal vez nos separa eventualmente de algunas concepciones eclesiológicas del día de hoy. Por favor, párenme en cualquier momento con preguntas, discusión, inquietud por algo que dije o que no dije o que dije a medias. Sí, aquí tengo a mi portero que me para todas, ¿sí? Aquí a Antonio que está ahí pendiente de cualquier cosa, pero hermanos, hagamos esta situación muy interactiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué importa saber quiénes somos? Porque la Biblia nos lo pide, sencillamente. ¿Sí? A ver, Antonio. Ayer hablamos un poquito de filosofía y es interesante, una veces filosófica, pero sí incluye todo estos conceptos teológicos. Dice, si no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Ni a dónde vamos. ¿Qué hay ahí? Claro. O sea, es importante cómo nos explicamos, cómo sabemos qué hacer si no sabemos quiénes somos o para qué estamos. ¿Sí? Y entonces la Biblia realmente es la base para nosotros. ¿Sí? Y la Biblia en 1 Pedro 3:15, que espero se lo aprenda, si no de memoria, aprenda su ubicación en la escritura y lo pueda utilizar y saber qué significa este texto. El texto dice en la versión Reina Valera 60, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Nosotros apartamos en nuestro corazón, lo apartamos nuestro corazón a Dios. Y estamos siempre preparados para presentar defensa, no con pretensión, no con todo,
no con orgullo, sino con mansedumbre y reverencia, paciencia, ¿sí? Ante todo aquel, no ante algunos, ante todo aquel que os demande razón, o sea, respuesta coherente, respuesta, porque sí, no, ¿sí? De la esperanza, porque nosotros creemos y nos movemos y somos porque tenemos un propósito. Hay teleología en esto, hay esperanza que hay en nosotros. Miren, este texto es hermoso. Santifiquemos al Señor en nuestros corazones, hermanos. ¿Sí? Estemos siempre preparados para presentar defensa. La fe está bajo ataque y tenemos que presentar. Dirán cualquier cosa de nosotros, por lo menos digamos quiénes somos. Si no nos creen, será problema de ellos. Nosotros presentemos defensa, no con ostentación, sino con mansedumbre y con reverencia, pero a todos. No dejemos a nadie con la duda o no retrocedamos callados, ni que nos calle en la boca, ni dejemos a nadie con la duda, ¿sí? Sino que a todo aquel que nos pregunte le demos una respuesta, ¿sí? Conforme a la esperanza que tenemos en nosotros. Entonces, santificar a Dios en nuestro corazón es hacer. Claro. ¿Sí? Es responder en este sentido. Responder en ese sentido. Claro. Es la forma en que mostramos que pertenecemos a Él, que nos ha apartado para Él. Sí. Mire qué bonita pregunta. La etimología de la palabra santidad o santificar es apartar. O sea, apartemos, que cambie la palabra santificar, apartemos, ¿sí? A Dios, ¿sí? En nuestros corazones, o sea, hagamos un apartado, de hecho, que llene todo nuestro corazón, ¿sí? ¿Para qué estemos siempre con nosotros? Claro, hay un poquito de contexto anterior que, a lo que viene esta primera parte del verso, pero principalmente es que nuestra vida, nuestro ser es precisamente porque nuestro corazón le pertenece, ¿sí? Y no es tanto que nosotros hacia Él entra a nuestra vida. Por lo tanto, presentemos ¿por qué hemos dejado que entre Dios a nuestro corazón y no el humanismo y no otros pensamientos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hemos adoptado esto? Demos una respuesta, ¿sí? A nuestra fe. Finalmente, que aunque esto es... Hermano, sí, Daniel. ahí sobre ese punto que justamente señalabas tanto tú como Antonio, esa santificar a Dios en nuestros corazones implica el tema de carácter cristiano que debemos tener también nosotros, porque muchas veces este texto se utiliza de una manera, digamos, un poco negativa en el sentido de que se vuelve, digamos, principalmente en la labor apologética o en la labor defensiva, se vuelven como a veces como muy obstinada, como muy desprovista del carácter cristiano. Y esta parte, ese punto específicamente de santificar a Dios, implica, cuando tú dices apartarnos, ¿apartado para qué? Para obedecerle a Él, para tener un carácter manso, para tener dominio propio. O sea, el hecho de que nosotros tengamos la razón, cuando vamos a dar razón, valga la redundancia, de nuestra fe, no significa que lo tengamos que hacer apáticamente, que lo tengamos que hacer con un carácter soberbio, que lo tengamos que hacer despiadadamente, sino que lo vamos a hacer con mansedumbre, lo vamos a hacer con misericordia, con amor. Vamos a hablar, porque si estamos santificando a Dios en nuestro corazón, o sea, si está en nosotros, si hemos aceptado al Señor, como tú dices, en nosotros, es porque hemos visto que Él es el ejemplo de carácter, que Él es el ejemplo de dignidad humana, que Él representa todas las bondades a las que el ser humano aspira. O en teología, el sunum bonum, que le hablamos, ¿verdad? El sunum bonum referente a Dios. Sí, claro. O sea, es porque estamos aspirando a eso, que vamos a presentar una defensa. Entonces, dejamos, o sea, si nos vamos a meter a eso, vamos a desprendernos de cualquier altivez. Lo vamos a hacer píamente, lo vamos a hacer amorosamente, ¿verdad? Vamos a tratar de emular a nuestro Señor Jesucristo en ese momento en el que vamos a dar razón de Él.
Si vamos Sí, a hablar de él en ese momento, como decían los anteriores teólogos, y que también es bastante bíblico, con temor y temblor, ¿verdad? por Lo vamos a supuesto. hacer de esa forma. Una forma de entenderlo, en una clase de apologética que yo recibí hace muchísimo tiempo, mi catedrático me decía, estudiantes, decía él, cuando alguien les pregunte algo sobre su fe, asuman que lo está haciendo de buena fe, asuman que está interesado, asuman que está el Espíritu Santo moviendo esa situación para que usted, con la mejor disposición que usted pueda presentar, le dé una respuesta. Antonio. Sí, es bien importante, Dani y Pastor, hermanos, porque tenemos una cultura de choque. Claro. Sí. Entonces creemos que al ir a defender hay que ir a atacar, hay que ir a pelearnos, Sí. hay que ir a decir que nosotros tenemos la razón y la verdad y no hay otra, y entonces eso crea un conflicto. Entonces nos corren donde vayamos en lugar de ser bienvenidos. Ay, miren, allá no platiquen con él. No, y es que nos está preguntando por qué hacemos las cosas. La mayoría está preguntando, ¿y ustedes qué son? Tal cosa. O sea, es una defensa, pero es una defensa. Ahí vamos a ir a la etimología de la palabra apologética. Es expresar, es contar, es describir, es presentar. Ah, ¿cómo se hizo este pastel? Ah, mira, usé huevos, esto, harina. O sea, está describiendo. No estamos bajo ataque en el asunto de controversia. No, están inquietos, están preocupados tal vez. Híjole, ya se metió con los luteranos, pobrecito, tan buena chica, tan buen chico que era y ahora lo metieron ahí. Tal vez está preocupado porque no sabe. Tal vez está en duda. Híjole, ¿y estos de dónde aparecieron? Cuando se dieron los 500 años de la Reforma Protestante en Guatemala en el 2017, sí, y a mí me tocó platicar con líderes de todas las denominaciones en Guatemala. O sea, los luteranos en Guatemala. O sea, todavía existen, como quien dice, ¿sí? En Guatemala o en el mundo, ¿sí? Porque desconocimientos generales, pero uno debe ir con apertura. Son instancias del Espíritu Santo para que nosotros expresemos lo que somos. Si a Lutero no le hubieran preguntado sobre qué estaba haciendo, jamás hubiese probablemente expresado la fe tan clara como quedó escrita. ¿Sí? Si no hubiese habido las preguntas gnósticas y de otras corrientes al cristianismo en su momento, tal vez no hubiese definido tan claramente la fe en cuanto a todo lo que creemos y hoy estaríamos saber en qué situación. O sea, tomémoslo como acciones del Espíritu Santo también, para poder dar una respuesta razonable, sí, clara, sí, diáfana, simple, no ostentosa, sobre la esperanza que tenemos, porque hablamos en esperanza. Qué bonito. Les dejo ahí los objetivos. Queremos comprender la importancia de esto, queremos entender la fe bíblica, queremos reconocer el valor que tiene la Reforma Protestante, somos hijos de ella, ¿sí? Sentirnos motivados a que estar toda la serie. ¿Sí? Esta es como la temporada de Friends. No, abrimos temporada de tantos episodios, ¿sí? Y obtener herramientas para poder responder. ¿Sí? Así que esperamos en un buen lugar. Empecemos. Hermanos, si alguien le pregunta a usted, ¿a qué iglesia pertenece? ¿Qué responde? Híjole, algunos dicen, no, pues yo soy cristiano. Muy ambiguo, pero esta respuesta es más de Safed, ¿ah? Yo soy cristiano, así que no se meta conmigo, ¿ah? Yo voy a una iglesia evangélica. Ok, no decimos nada, pero por lo menos eres evangélico. Ya, sí, pues ya no. Estas dos primeras son como para rehuir el debate. Yo soy cristiano. Sí, tranquilo, déjeme en paz. Sí, yo soy evangélico, ¿ah? Bueno, Sí. ya.
cuando dices, voy a una iglesia luterana, ¡cling! Se encendieron las chispas. O una iglesia reformada. O una iglesia, voy a una iglesia reformada, o ya cuando le ponemos algún adjetivo, ya implica, si el otro conoce o no conoce, o se inquieta, nos hará diversas preguntas, ¿sí? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa luterano? O sea, a veces cuando pido una factura, a veces a nombre de la iglesia, sí, factura, sí, a nombre de Iglesia Luterana en Misión. ¿Iglesia qué? Luterana. ¿Y esa iglesia qué es nueva? Sí, solo tiene 509 años de existencia, por decir algo. Entonces, si uno sabe algo de historia, algo puede manejar, depende de lo que está viendo en la otra persona. ¿Y qué creen los luteranos, usted? Ups, no sé. Yo solo sé que voy, ¿sí? ¿Por qué son diferentes? Uno diría, esa pregunta es tan ambigua como cuando nos preguntan, ¿y ustedes aman a la Virgen? O sea, sí. Pero, o sea, definí qué me estás preguntando y entonces tal vez te puedo dar una mejor respuesta. Ustedes ¿por qué son diferentes? ¿Diferentes en qué? ¿Sí? Así como la distancia es relativa, la diferencia es también relativa. Es porque tiene un referente, ¿sí? Yo estoy distante de Antonio, ¿sí? Por el punto de referencia en el espacio. Soy diferente en torno a algo, ¿sí? Eso está lejos, dice la gente. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Sí? ¿Son diferentes? ¿A quién? ¿Sí? Son católicos. Uf, ojalá nos hicieran siempre esa pregunta, porque es la pregunta que abre todas las puertas en las cuales nosotros podemos ampliar nuestra fe, nuestra creencia. Digamos, son católicos. Por ejemplo, yo sí y a mucha honra. En serio, sí, no romano, por supuesto. A ver, ah, ya lo pasé a mi territorio. Probablemente él, la persona lo estaba haciendo en algo que escuchó o algo que estuvo, y de repente una respuesta en donde no tiene, lo saqué de su base y lo pasé a jugar en mi cancha. ¿Sí? Son protestantes. ¡Ja! Por nosotros arrancaron los protestantes. Ups. ¿Sí? ¿Por qué tienen liturgia? Todos tienen liturgia, no le llaman hacia algunos, etcétera. ¿Por qué hablan tanto de la reforma? Uno cuando dice, ¿y tú de dónde sos? Pues hablo de Jutiapa, ¿sí? Soy de Zacapa, tierra caliente, ¿sí? Soy de Occidente, soy de aquí, o sea, la reforma es un reinicio, no nacimos ahí, pero es un reset de la fe. ¿Por qué hablamos de la reforma? Por el reset que le hizo a la fe. Y eso ahí ya. Pero eso implica, podemos dar respuestas si sabemos algo, ¿sí? Muchas veces no sabemos qué responder, seamos sinceros, ¿sí? No porque no tengamos fe, creemos en Cristo, leemos la Biblia, pero pues no tenemos parte del conocimiento, sino que nunca nos enseñaron. Y mire qué interesante eso que dijo usted al inicio, hermano Antonio. Esta es primera iglesia en la cual le explica, y ha estado como en 3, 4 iglesias, ¿verdad? Y esta es la primera en donde eso. Y conste que cada iglesia debiese tener una cuestión similar. Bueno. ¿Por qué importa saber quiénes somos? No. A ver, ¿alguien iba a preguntarle? No, además de que no nos enseñan, hay otro inconveniente y es que todos tenemos un determinado límite. O sea, puede ser que sí nos hayan enseñado, pero no sepamos cómo expresarlo. Y ojo, eso podría ser falta también de educación, de cómo poder expresar lo que creemos. ¿Verdad? O Sí, sea, puede ser que sí nos hayan dicho de alguna forma, pero no asimilamos la manera de poder venir y responder con nuestras propias palabras. claro. Mire, es por eso tal vez, y gracias Daniel, porque me he esforzado hoy en que haya una presentación, o sea, que no solo oigamos, sino también leamos y vemos. Ustedes están viendo algo, lo que estoy hablando está escrito ahí y está a disposición de nosotros. Hablaba un poco más temprano con Xiomara
y le decía que me estoy motivando, estoy encontrando el incentivo para generar, no, ella hasta me lo puso, haga un trifoliar, pastor. Y de pronto que sí, ¿sí? Y también un pequeño resumen de nuestra fe, que es que lo tengamos a la mano, virtual Buena y idea, escrito, ¿verdad? Entonces, porque sí, capturamos algo. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era la cosa? Y se nos fue. ¿Sí? Aquí me tiene deslumbrado con el color bendito verde de la camisola Ya me mexicana. dio calor. Mi querido. Ya entró en calor, hermano Antonio. ¿Sí? Quería A ver, comentar Antonio. algo. En las iglesias que yo he asistido, en 2000 para acá, no han enseñado ese fundamento histórico y por qué creemos en la iglesia donde estamos, pero sí se han, diría yo, limitado a denunciar que no seamos como tal, Como otros. como otros. Nos definimos por negación. Exacto. Sí, qué interesante. Sí. Ah, es que nosotros no somos como No ellos. somos como ellos. Exacto. Ok, ¿y eso qué quiere decir? Ok, interesante, muy bien. Ven que lo interesante que es esto. Va. Déjeme entonces armar un poquito. Son 2 o 3 diapositivas que tienen mucho contenido de lo que yo quiero pues, definir un poquito esta introducción. Vivimos en una época de confusión religiosa, porque cabalmente somos evangélicos, pero ni siquiera sabemos con qué se come realmente o qué incluye. ¿Sí? Nunca antes había existido tanta información disponible porque, hermanos, me he encontrado con 2, 3 pequeños videos en YouTube de la diferencia en la Eucaristía protestante, que hay 2 ramas, 3 ramas, católica, romana y ortodoxa, como jamás en 15 minutos. Lo que he tratado de hacer es hacer en 3 horas, en un medio audiovisual, en 15 minutos. Describe las diferencias particulares entre uno y otro con una imparcialidad notable, descriptiva. O sea, jamás hemos tenido tanta información disponible acerca del cristianismo, de sus doctrinas, de sus enseñanzas, de sus diferencias, de sus raíces. Podemos casi, y ahora con la inteligencia artificial incluso más, ¿sí? Pero paradójicamente nunca antes los creyentes han sido tan ignorantes, ¿sí? O tantas dificultades para explicar que creen, ¿sí? ¿Por qué lo que creen? ¿Cuál es la identidad de la iglesia a la que pertenece? ¿Sí? Hemos creado una iglesia minimalista, ¿sí? De lo mínimo un minimón, una iglesia de factor, pues, mínimo común múltiple, ¿verdad? La mínima expresión, ¿sí? Simpleza. Y eso es un tremendo error, ¿sí? Porque la fe crece, se amplía en lugar de reducirse, ¿sí? En Guatemala, que no es la excepción, ¿sí? Esto es evidente. Imagínense, 60,000 iglesias. Hay una cantidad. La mitad de las iglesias son independientes. ¿De quién? No sabemos, pero son independientes. Imagínense, entre 20,000 a 30,000 iglesias independientes. O sea, que no tenemos la menor idea, o sea, desde un visor externo, ¿qué creen? Se pueden tener muchos elementos en común, pueden no tenerlo, cada una está, ¿y de dónde, cuál es su fuente de fe? No lo sabemos. Y tenemos una cantidad de denominaciones, solo yo estoy siendo parte del Grupo Consultor Teológico Internacional de Guatemala, ¿sí? Que está aglutinado hasta este momento 14 denominaciones, que ya incluyen cerca de 17,000 a 20,000 iglesias, ¿ya? Pero no, ya, pero estamos hablando de 14 denominaciones cristianas, cada una por algo tiene un nombre, ¿sí? Centroamericana o bautista o nazarena o metodista o profecía universal o cuadrangular o amigos, cada una, o presbiteriana o metodista primitiva o luterana, ¿sí? Cada una tiene algo, ¿sí? O sea, el crecimiento explosivo del evangelicalismo durante este último siglo produjo
innumerable cantidad de iglesias, ministerios, movimientos, expresiones de fe. Y han, por supuesto, han contribuido al Evangelio. De hecho, el que seamos tentativamente entre 8 a 9 millones de que profesamos la fe evangélica, no sé. O sea, han pasado casi 150 años, ¿sí? Pero son 9 millones, pues, ¿sí? Claro, los chinos nos llevan un montón de ventaja, aunque comparado con el elemento poblacional son pequeñas, es la iglesia más grande del mundo. Se estima que 27, 37, no me acuerdo si se me dio, millones de chinos creen en Cristo Jesús. Claro, comparado con 1.400 millones de chinos, como que la cosa no impacta mucho, ¿ah? Pero nosotros hemos hecho una obra. La iglesia está presente. ¿Sí? La iglesia del lado protestante está presente. ¿Sí? Sin embargo, también han surgido tendencias que han debilitado el conocimiento histórico, doctrinal y confesional de la fe. ¿Sí? Inclusive, lamentablemente, dentro de esto también nos meten como en un costal de papas, nos meten a los adventistas, nos meten a los mormones, nos meten a los unitaristas, nos meten a los testigos de Jehová, nos meten a los hijos de Dios, nos meten a los de Huayco, Texas, nos meten a los de Guyana, nos meten a todo el mundo. ¿Sí? Pastor René. Sí, Daniel, ¿qué tal? Ah, qué bueno verte. Buenas noches, Pastor René, y buenas noches a todos ahí. Gracias por la invitación de poder hoy asistir a este discipulado. Amén. Tal vez solo un comentario, no sé si me permite. Por favor. En relación a lo que usted decía de que hay por parte de participación suyo y que han encontrado 14 denominaciones, creo que lo que define las denominaciones es el trasfondo doctrinal, de donde procede en este caso América Latina o específicamente el caso de Guatemala, que venimos de la doctrina presbiteriana, entonces, que viene de Estados Unidos. Entonces creo que lo que primero, como decía un hermano ahí, es la educación que nos han dado, ¿verdad? Hacia dónde nos han llevado e implementar elementos quizás doctrinales bien fundamentados o no bien fundamentados de otras filosofías que han influido en la variación doctrinal, de donde salen tantas variaciones doctrinales que usted ha propuesto ahorita, 14, dice usted, que las han agregado. Este grupo aglutina 14, la alianza aglutina muchas más, etcétera, etcétera. ¿Eh? Seguramente, pero a lo que quiero llegar es de que, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el ejemplo pentecostal o neopentecostal. Uno hace énfasis en un tema doctrinal del espíritu, pero probablemente otra le inserta elementos de principios de mercadotecnia. Entonces sale una neopentecostal. Entonces creo que son como énfasis, pero no se desvían de la base central doctrinal, en el caso de Guatemala, de trasfondo presbiteriano norteamericano. Gracias. Bueno, interesante. Puede ser, pues, digamos, ¿qué relación hay entre la iglesia cuadrangular y la iglesia presbiteriana? Pues a ver. Unos son herejes y los otros no. Según los presbiterianos, calvinistas, si son así, puede ser que piensen eso. ¿Y qué significa iglesia de Dios cuadrangular? ¿Lo sabrán incluso los que asisten a la iglesia cuadrangular? ¿Qué quiso decir la iglesia de Dios del Evangelio completo, ¿sí? Cuando se puso ese nombre? Lo sabrán los que asisten a su iglesia. Lo sabemos nosotros cuando hablamos a alguien de la IDEC, o cuando este grupo, tal vez el más grande, Pentecostal de Guatemala, Asambleas de Dios. ¿Por qué escogió el nombre Asamblea de Dios? ¿De dónde proviene? ¿Lo sabemos nosotros? ¿Lo saben ellos? ¿Lo sabe alguien? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Tenemos creyentes sinceros que aman profundamente al Señor. Incluso, de repente, si usted le habla a un presbiteriano, ¿qué significa la palabra presbiteriano? Y de repente no lo sabe.
¿sí? ¿Qué diferencia un presbiteriano de un reformado? Tal vez no los hay, ¿sí? Entonces nos encontramos con eso, con creyentes sinceros que aman a Cristo, pero que Pero, desconocen la Pastor historia René, de... Sí, Daniel. creo, entiendo la exposición suya, los Sí, desvíos, pero yo le estoy diciendo que en el caso latinoamericano y en el caso del caso de Guatemala que estemos hablando, no de Estados Unidos, no de Inglaterra, no de Alemania, es que la base sigue siendo doctrinalmente la base presbiteriana que viene de Estados Unidos, indistinto de sus no, fíjate, agregaciones. no, te entendí, no, pero no. De hecho, los presbiterianos vinieron unos añitos, tantito antes que tres denominaciones más. Los nazarenos, wesleyanos, ¿sí? Los centroamericanos dispensacionalistas, semi-arminianos y los amigos, ¿sí? Que vienen de una denominación un poquito radical. Los Las, Quaker, esas, los sí, de los cuatreros. cuáqueros, cabalmente, sí. Solo ahí tenemos cuatro tradiciones distintas de fe, ¿sí? ¿Cómo se llama? Incluso tan enemigas una de la otra que se pelearon a los golpes en la iglesia Cinco Calles, ¿sí? Y se dividieron el país porque, porque sus diferencias doctrinales eran mayúsculas. Y para no pelear y encontrar un enemigo común que era la iglesia católica romana, dijeron, mejor vayamos a hacer misión cada uno en una parte del país porque nuestras divisiones, imagínense, calvinistas y arminianos estaban peleándose, pues, aquí en Guatemala. Sus diferencias que traían de Norteamérica, como sí bien acotaste, Daniel, vinieron a pelearse aquí. Y ambos peleando contra esa corriente muy nueva, contemporánea del dispensacionalismo. Sí, que batallaron contra eso y los otros decían, tranquilos, aquí nosotros ni esto, ni esto, ni esto, aquí hay que ser la vida santa, la vida pura, sí, y los amigos, sí. Entonces no discutan por lo irrelevante. O sea, cuatro tendencias doctrinales desde el inicio del origen del Evangelio. Cuando vinieron los pentecostales ya les importó muy poco cómo estaba todo dividido y se metieron por todos lados. Y trajeron cada uno distinta tendencia. Sí, al inicio, muy inicio, como tú sí lo dijiste, los movimientos de ideas, las asociaciones de ideas, los clubes de lectura, las asociaciones principalmente religiosas, la primera intentona de alianza evangélica, las otras iglesias cercanas como la Union Church y otras, todas tenían trasfondo presbiteriano, pero duró muy poco, ¿sí? Y vinieron todas las tendencias que estaban en Norteamérica, vinieron aquí. Y lo presbiteriano quedó circunscrito a una región. Porque fueron los primeros, suenan un poquito más, pero duró muy poco la fiesta, les duró o no duró, depende cómo les estemos viendo, muy poco la fiesta, ¿sí? Pero sí, en su inicio, todo el trasfondo histórico, teológico, del evangelicalismo en Guatemala tenía un gran trasfondo presbiteriano, porque fue la primera misión que vino y trajo y con ella mucha de su fe, pero pues no duró mucho. Sí, yo tratando de entender también un poco. Eh, eh, Estas cuatro corrientes vienen de Estados Unidos. Las cuatro. Bueno, ahí, yo creo que ahí va el hermano que decía, que vienen de Norteamérica. Ah, sí. O sea, no, incluso no vienen de Europa, sino directamente Las cuatro vinieron de Norteamérica. Exacto. Es como aquel libro de Juan Macay, ¿verdad? Claro. El otro Cristo español. El otro Cristo español. El Cristo que le llega a España. No, que llega a América Latina es español. Exactamente, pero o sea, el que le llega a. El Cristo español no es el Cristo que viene de Palestina. No. Es otro. Entonces acá nos viene otro. Aquí nos vino un Cristo que habla inglés. Exactamente.
Eso es Y el punto. una parte de ese Cristo que había en inglés era de tradición presbiteriana Ahí y está. otros de las otras tres que impactaron durante algún tiempo y luego se explayó más. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ahí nos queda un poquito y sí, creo que es medio, creo que logramos empatar esa observación importante que nos hace Daniel el asunto. ¿Qué es lo que sucede entonces al final de esto? Que todos estos aman a Cristo, no podemos negar. O sea, creo que hay amor de Cristo, pero desconocían cabalmente ese trasfondo histórico de la iglesia. ¿Sí? Sus doctrinas fundamentales, ¿sí? De la Reforma y de la Biblia, ¿sí? Las razones por las cuales sus congregaciones practicaban cierta forma cultica o no, ¿sí? Es que le decía, una de las divisiones que fue que los centroamericanos y bolivianos le dijeron, es que le decían al pastor presbiteriano, es que ¿por qué sigues usando esa cosa clerical ahí en el cuello? ¿Sí? Creen que sos sacerdote cuando tú hablas. ¿Sí? Porque esta es mi tradición. ¿Y qué les dijo? ¿Ah? Entonces, casi se la quisieron arrancar del cogote. ¿Ah? ¿Y ustedes por qué usas corbata? Era la discusión. Hasta ese nivel llegó la discusión. Ya no era por si crees que la salvación se pierde, si no se pierde, si hay elección limitada o no. No era si se usaba cuero clerical o si usaba corbata. Imagínense, pues, un poquito el asunto, porque ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, la pregunta. Y la otra era, porque la iglesia presbiteriana vino bautizando niños, ¿sí? Lo primero que hizo hay un recorte histórico no, es Rutherford, creo yo, el que va y está bautizando y sale en la Gaceta de Guatemala, creo que se llamaba, bautizando al hijo del embajador gringo presbiteriano que ha nacido en el país, ¿sí? Y viene y lo está bautizando, ¿sí? Entonces, pastor presbiteriano en la iglesia evangélica, eso bautiza, y eso creó un revuelo. Se puede. Entonces, estos son católicos. Imagínense estos otros que estaban tratando de presentar el evangelio y todo el anticatolicismo. Y viene uno de las posiciones más célebres, históricas, que estaba marcando pauta en ese entonces, bautizando niños, les descompuso la foto. Por eso es que llegan hasta los puños, ¿sí? O sea, es interesante. Como no sabemos nada de historia, no sabemos todas estas peculiaridades, ¿sí? Lo divertido en esto es que los luteranos estaban aquí, pero estaban en Zacapa, ¿sí? Estaban reunidos por allá y ¿cómo se llama? Hablando alemán e inglés, no interesados ni siquiera en evangelizar a alguien en español. Durante más o menos ese mismo periodo, porque la iglesia luterana tiene un poquito más de 100 años de estar en Guatemala, era una iglesia totalmente migrada. O sea, alemanes que huyeron desde las distintas situaciones de Europa, que se afincaron aquí en nuestros medios, se reunieron, ellos mismos pidieron que les enviaran un pastor luterano y ahí estaban felices y contentos. ¿Sí? No se metían con nadie. Ese fue el inicio un poquito interesante para que vayamos mezclando un poquito las cosas. ¿Por qué no suena en todo este show de Iglesia Luterana? Porque la Iglesia Luterana en ese momento estaba hablando alemán e inglés, ¿sí? Hasta hace unos 70 años. Incluso podría ser, esto yo lo estoy deduciendo nada más, ¿verdad? Podría ser que la iglesia luterana represente también a Alemania, o su cultura, o su manera de creer. Una parte y la otra gringa. O sea, vinieron aquí a Guatemala, vinieron dos iglesias luteranas. La iglesia alemana, un criterio muy particular de sostenimiento del gobierno alemán, y la iglesia luterana norteamericana en una independencia total, iglesia-estado. O sea, son dos tradiciones luteranas. Luego se varía porque hay iglesia luterana conservadora y iglesia luterana liberal. ¿Sí? Imagínense cómo es toda esta cuestión. ¿Qué sabemos de ello? Prácticamente, ahorita la cara que me puso Antonio, ¿Y entonces qué somos wow, nosotros? ¿qué somos nosotros? ¿A nosotros a cuál? De hecho,
ya que estamos, porque aquí no hay prisa, hermanos. Cuando su servidor participó en la conferencia La geopolítica como un ataque a la fe cristiana en Guatemala, sobre todo el contexto de la mesa multirreligiosa, solicitando al presidente de la República que rompiera esa mesa de Baal, de la mesa multirreligiosa en el país, y ese movimiento sincrético que veíamos en ataque al señorío de Cristo. Sí, yo fui objeto de las AAS de investigación, y las AAS se dio a la tarea de sacar 33 páginas acerca de mí, ¿sí? Me puso liberal, me puso con las iglesias gay, me puso con esto, me puso como agente de la KGB soviético y chino, y me puso cuanto se le ocurrió poner para desacreditar la voz que estaba pidiéndole al presidente y a Ahora la todo tiene Católica. sentido. Ahora tiene todo el sentido, ¿ah? Entonces, porque tomaron fotos y armaron un organigrama. Desde don René Álvarez, que estaba infiltrado en el Canal 27, en Visión Mundial, en aquí y allá, y en asociaciones misioneras, moviendo esto, del otro, y aquí y allá, sacan una foto de alguien que se parecía a mí, pero que pertenecía a otra iglesia. O sea, una cosa interesantísima, ¿sí? Y eso se lo repartieron a la Alianza Evangélica, a esto, el otro, aquí y allá, porque lo que querían era la clásica: destruyamos al testigo, y con destruir el testigo destruimos su testimonio. Desde los apóstoles, desde esto y el otro. No es que yo sea grande, pero se dan esas situaciones en la iglesia. Tenemos que saber de qué grupo somos. Nosotros pertenecemos a una iglesia luterana, pietista, de trasfondo reformado, ¿sí? Nuestras filiaciones son probablemente con el sínodo, con ¿cómo es? La ILC, la International Lutheran Council, el Concilio Luterano Internacional, que representa a las iglesias conservadoras luteranas, unos 25, 30 millones de luteranos alrededor del mundo, ¿sí? O sea, tan chiquitos no somos. La sede está en ¿Sí? Estados Unidos. No, la sede está en Finlandia, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, es interesante. ¿Qué tanto sabemos de eso? Mi rosca, ¿sí? Entonces, yo tuve que aclarar, porque fue una cantidad de llamadas, algunos de los hermanos de ustedes se enteraron de algo de esto, aclarando. Entonces, vos sos de este grupo, no, sos de este grupo, no, no. Entonces, me llamaron, tuve que presentar defensa en Canal 27 para que no me excluyeran de la línea y de los tiempos que me daban en el Canal 27, e incluso con una reunión con la Alianza Evangélica y con AMES y con otras instituciones para aclarar cuál era mi postura, ¿sí? Yo tuve que aclarar esto, ¿sí? Casi me sentí como en la dieta de Worms, ¿sí? Es interesante, o sea, hay veces que sí es muy importante saber qué creemos, ¿sí? A dónde pertenecemos, qué somos, de dónde venimos, ¿sí? A la mayoría del creyente popular y que no sale de su culto, pues no implica, pero si le estás diciendo al presidente que lo que está haciendo no está correcto, y le haces una solicitud pública que desbarate la mesa multirreligiosa, que era su niña bonita para limpiar su imagen gay en el entorno evangélico, y había otros intereses debajo de la mesa, que no los puedo dejar grabados, por supuesto, la cosa se pone complicada, ¿sí? Hasta ahí puede llegar algo a esto. Pues qué bueno que medio lo mencionamos. Gracias, Daniel, por meternos en este lío. Bendito sea Dios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un familiar, un compañero de trabajo, un vecino te pregunta: ¿a qué iglesia perteneces vos? Ah, pues yo soy evangélico. Ah, no, pero vos no sos evangélico como yo, que también soy evangélico, por ejemplo. Casi inmediatamente aparecen esas preguntas. ¿Qué significa eso? Si es católico, o es agnóstico, o es esto. Ay, bueno, me vería que ¿qué es eso de evangélico? ¿Por qué? ¿Qué?
¿Ah? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué son diferentes? ¿Son católicos? Esas son las preguntas que ya expresamos. Estas preguntas no deben generar incomodidad o temor, por favor. Por el contrario, son oportunidades para un testimonio evangélico. Cuando le preguntaron a Pedro y a Juan, ¿por qué están predicando eso del camino? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hablan en nombre de ese tal Jesús de Nazaret? Porque nada más y nada menos es el Mesías prometido para la casa de Israel. Sí, Daniel. Oh, no, no sé quién, perdón. Alguien tiene un micrófono abierto, entonces me confundió. Sí, pero debemos responder adecuadamente. Claro. Sí, necesitamos entonces conocerla. Sí, la única manera para poder responder es conocerla. ¿Sí? O sea, la única manera de dar una respuesta ontológica es teniendo un criterio epistemológico. Oh, eso es para que no duerma esta noche. La única manera de definir quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, es un criterio de conocimiento de la fuente que me hace ser lo que soy. Esa es la ontología y esa es la epistemología. ¿Sí? Bienvenidos a la clase, hermano. ¿Sí? Sí. Y que regularmente tendríamos que ponernos, bueno, no sé, que los apóstoles se pusieron contentos, ¿verdad? Pero gracias por la pregunta. Así tenemos que reaccionar. Y Qué de bueno hecho, que me lo pregunten. Hechos lo dice así, los amedrentan, los amenazan, los chicotean y le dicen, "Shh, cállense", y ellos salieron con gozo, con felicidad de haber padecido y salieron a la plaza a explicar por qué creían lo que creían. Ay, ¿qué tal si los luteranos empezamos a hacer eso hoy en día? Por ahí va. Bueno, sí, ya lo Públicamente quiero dar gracias a Cintia, a Lester, que nos metieron en esta línea de conocimiento de nuestra iglesia, porque esta porción no la habíamos cubierto en las 2, 3 veces que hemos tocado el tema de la iglesia. Pues hermanos, digámoslo claramente, Dios es quien nos llama a conocer y confesar nuestra fe. ¿Sí? En primera Pedro 3:15, Pedro no dice simplemente crea. Mire, usted levante la mano, ya está en el cielo, ya esto, el otro, sea como el ciego de nacimiento. Yo no sé, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. O sea, a veces hemos reducido nuestra fe a eso. Ay, no, eso es ciencia. Eso es no sé qué. No, yo no sé, pero yo sí sé. Que era ciego y ahora veo. Yo era alcohólico y ahora veo. Yo tenía no sé qué y ahora veo. Esto es lo otro. ¿Pero qué crees? No sé. Sí, no se vale. Pedro no dice simplemente cree, dice está preparado para presentar defensa. Eso significa tener bagaje, significa tener fundamento, significa tener de dónde, una fuente, ¿sí? La palabra ahí es apología, ¿sí? De ahí viene la palabra apologética, ¿sí? Todo cristiano está llamado a conocer lo que cree. ¿Para qué? Para explicarlo. No solo el pastor, no solo el teólogo, todo discípulo. ¿Cómo dice aquel libro de R.C. Sproul? Muy lindo, todos somos teólogos. Precioso, ¿sí? Si dentro de su lista de libros que lee este año puede incluir el de R.C. Sproul, se lo recomiendo. Sí. ¿Qué pregunta podemos hacer en este momento? Quiero abrir un poquito el micrófono, ¿sí? Para ustedes. ¿Qué pregunta le han hecho a ustedes? Cintia o Lester, que nos metieron en este pequeño rollo. ¿Cómo les preguntaron? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo se llama? Que motiva esta respuesta, o a cada uno de nosotros. Cuéntenme. Abra micrófono ahí. Pues fíjate, Cintia. René, que en sí, por el momento, pues no nos han preguntado y por eso mismo me había surgido la duda, por si se llegara a surgir, ¿verdad? O sea, que
ya tener el concepto, o sea, adelantarme a los hechos. Qué bueno, más vale prevenir que lamentar. ¡Ah, Sí, wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bien! Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene alguna, no sé si de repente a Lucky, a Betsy, de repente, ¿y a dónde estás yendo? ¿Y por qué estás yendo allí? Una vez, Lucky. una vez nos dijeron de que si los luteranos eran como católicos, ¿te acuerdas, mamá? Ay, interesante. Y a veces, no sé, no se vale decir, no sé, y para eso estamos aquí. No sé, por ahí Mariloli o ¿quién más está? Mm, Se me Yo, perdió el pastor. nombre. ¿Sí? Pues sí, a mí cuando me preguntan las personas que qué religión soy o a qué iglesia voy, yo les digo que yo soy cristiana y eso ya se lo comenté a usted en otra Sí. enseñanza anterior, que qué es la respuesta que debemos de dar. Fue cuando estuvimos hablando sobre eso de que pues yo lo que les digo es que yo soy cristiana luterana, o sea, cristiana que asisto a la iglesia luterana, ¿verdad? Esa es mi respuesta, pero a mí sí me han preguntado, porque Claro. yo esa es mi respuesta cuando alguien me pregunta. Y cuando dices que eres cristiana luterana, Y ¿provoca entonces es alguna que repregunta? sí, por supuesto, y me dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y qué es lo que hacen allí? Entonces, es cuando yo comienzo a explicar, ¿verdad? Un poco de lo que humildemente sé Gloria a Dios. sobre la reforma. Y entonces van surgiendo más y más preguntas, más dudas, pero... Pero lo que yo más les digo que yo me gusta la iglesia luterana, asistir a la iglesia luterana, porque yo en la iglesia luterana, yo en el como año 2000, que fue la primera vez que asistí a una iglesia luterana, fue cuando descubrí que es una iglesia más como humanitaria, le digo yo, más Sí, abierta, más comunicativa, la relación entre los hermanos, la comunicación, me gustó esa parte, el apoyo que uno recibe, la confianza que le dan a uno. Yo fui muy bien recibida en una iglesia en Estados Unidos en ese año precisamente. Sin querer, sí, ahí sí que sin querer yo fui a parar a la iglesia luterana en ese año y desde entonces yo me quedé allí. Pero ahora la nueva reforma la vine a conocer con ustedes, porque yo siempre he estado en la iglesia luterana por años, inclusive en Puerto Barrios. Yo he asistido a la iglesia luterana y ya, pues litúrgicamente es un poquito diferente porque siguen todo el tiempo el mismo patrón. sí, ¿Ya? Y entonces aquí, cuando conocí la iglesia con ustedes, decía yo, pero nueva reforma, pero ¿a qué se refiere, no? Y muy ahí fui bien. aprendiendo y fui conociendo, Sí, similitudes aquí con el hermano Antonio. y eso que no hace mucho tiempo que yo estoy asistiendo ahí con ustedes, pues no tengo ni siquiera un año, inclusive antes de llegar con ustedes, yo fui no me acuerdo el nombre ahorita, que está creo en la zona 9 Cristo y Rey, sí, Cristo Rey, y la verdad que ellos usan exactamente lo de la iglesia, la reforma, pero la de Estados Unidos. claro, Porque siempre, incluso en Puerto Barrios, o sea, para mí llegar ahí con ustedes fue algo diferente, algo nuevo. Y bien, pues la verdad que pues sí, me gustó, es más abierta, la enseñanza es diferente y pues ahí estamos. Y muy esa bien, es bien, mi humilde opinión y mi gracias. experiencia.
Gracias, Mariloli, ¿no? Está bien. Por ahí está también el hermano Marcos, ¿verdad? Está aquí como usuario de Zoom. Mi querido hermano, qué bueno verte ahí. Se puede abrir tu micrófono y hablar y saludar. Fenomenal. Amén, pastor, estoy oyendo y aprendiendo. Ah, gloria a Dios. Qué bueno, Sí, sí. hermano. Siempre en Costa Rica, ¿verdad? Siempre en Costa Rica. Nos tenemos pendiente de nuestro pico de gallo. No, ¿nuestro qué? Nuestro, ¿sí ¿cómo se llama la Típico cosa? gallo. Pico de gallo. Chimichurris. Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos Se la llama lista. gallo pinto. Gallo pinto, Ah, hombre. el de gallo pinto es otra cosa, Sí, sí. gallo pinto, gallo Ah, pinto. sí, muy bueno, muy Tenemos bueno. pendiente nuestro gallo pinto. Gracias, Sí. gracias. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, sigamos, pues, sigamos. Entonces, ven que las preguntas están, este tema es de actualidad, ¿sí? Para que nosotros lo disfrutemos el día de hoy. Hermanos, lo primero que tenemos que establecer en todo esto, y probablemente aquí nos vamos a quedar, es que el cristianismo no comenzó ayer, ¿sí? Una de las grandes debilidades del evangelicalismo moderno es que se olvidó de la historia, nos desvinculó de la historia. O sea, la iglesia empezó hace tiempo y la iglesia ya no es joven, es vetusta, ¿sí? Ya es de tercera edad, ¿sí? La iglesia no empezó con su denominación, no empezó en Guatemala, ¿sí? Y no quiere decir que antes de usted todos estaban equivocados y usted vino a hacer la palabra, ni los reformadores dijeron eso, ¿sí? Del siglo XVI. Y peor, que la historia de la iglesia tiene poca importancia. Pero la pregunta, ni siquiera sabemos cómo se originó nuestra propia iglesia, nuestra denominación, apenas cómo vino ese movimiento a Guatemala. Miren la tremenda discusión que se nos armó el interesantísimo comentario que hizo Daniel. Y entonces tenemos un corte, tenemos un rompimiento. La Biblia presenta una realidad distinta. Cristo prometió, yo edificaré mi iglesia. Él edificó la iglesia. ¿Y cuándo fue eso? Allá hace 2000 años. Y él usó una palabra aramea, cajalá, ¿sí? Que viene ¿cuál viene de cuál? El arameo y el hebreo son tan antiguos uno como el otro, pero la misma raíz, cajal, que significa asamblea. De ahí los pentecostales de las asambleas de Dios tomaron su nombre, ¿sí? Porque leyeron que Jesús lo que dijo fue cajal. Y cajal es asamblea del pueblo convocado por Jehová, ¿sí? Entonces, ese concepto, entonces, cuando Jesucristo no dijo iglesia, que tampoco inventó la palabra, sino que es una palabra que ya usó, cuando los judíos tradujeron cajal del hebreo al griego, en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, pusieron eclesía y también pusieron otra palabra, sinagoga. Es decir, sinagoga e iglesia son sinónimos, ¿sí? Y ninguno de los dos significa edificio, significa pueblo. O sea, Jesucristo dijo, voy a hacer mi asamblea, y usó la palabra que usaba Dios para definir a su asamblea en el desierto. O sea, hay toda una cosa que nosotros ni entendemos. La iglesia es antigua, estaba en los lomos, en la promesa de Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande y por ciento la bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estaba naciendo el pueblo de Dios, ¿sí? El cajal, que es iglesia, y es Jesús el que edifica, sigue convocando y sigue formando su iglesia, solo que ahora es para todas las naciones. La promesa de Abraham cumplida en Cristo Jesús. Hoy hay bendición a todas las naciones, sin distinción de lengua, etnia, raza, pueblo, nación, sin origen, ¿sí? No es una iglesia que tiene 20 años, que usted le pregunta a cualquier evangélico, ¿sí? Incluso nosotros, ¿cuántos años tiene su iglesia? 5. No, hombre, 4. 40 y tantos tiene esta, 140 y ¿cuántos?
de 1980, 144 años, dicen los presbiterianos. Esto, el otro, los de la Iglesia de Dios del Evangelio completo, ahorita están en 96 años, creo yo. O sea, no, la Iglesia tiene más que eso, ¿sí? No, 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 tu grupo, sí, perteneciente a la Iglesia, tiene eso, pero la Iglesia tiene más, ¿sí? No tiene 100 años, no tiene ni siquiera, tiene 509 años como los luteranos, ¿sí? Tiene 2000 años cronológicamente hablando, ¿sí? De Pentecostés para acá. Si nuestra iglesia no tiene 2000 años, saber qué somos, porque quiere decir que no estamos arraigados a la raíz que es Cristo. Si tu iglesia tiene cualquier cantidad de años, 1999, por decir algo, y no llega no tiene los 2000, por redondear el número, que tiene la iglesia de Cristo, no somos iglesia de Cristo. Saber que somos. Ese concepto es fundamental. Sí, cuando hablemos bueno, ¿y su iglesia cuántos años tiene? Tiene 2000 años, hermano. Solo con eso, si estás hablando de un católico romano, ¿cómo así? No, si la única que tiene 2000 años es la iglesia católica romana, no. La católica sí, la romana no. Y ya solo con eso, ya tienes para platicar. No, si tú dices, es que nuestra iglesia tiene, literal, ¿verdad? Tiene 509 años. Ya viste, es una secta, porque no la fundó Cristo. A nosotros sí nos fundó Cristo, porque estamos en Pedro, 2000 años. La tuya la fundó Lutero. ¿Lutero no fue apóstol de Cristo? ¿O lo llamó Cristo entre los 12? No, a ese no le gustó la iglesia católica y fundó el luteranismo. Y como a Calvino no le gustó el luteranismo, fundó el calvinismo. Y a como al otro no le gustó eso, fundó el metodismo. Como al otro no le gustó eso, fundó tal cosa. Ustedes son sectas. Y te dejó callado. Y ahora los católicos, porque ven TikTok también igual que nosotros, lo andan repitiendo a trocha y mocha. ¿Sí? Y el evangélico se queda, ¿cuántos años tiene mi iglesia? ¿Y por qué no estoy unido a la iglesia de Cristo? Nosotros somos parte de esa historia. No, no toda la historia de la iglesia es bonita. ¿Sí? De hecho, ninguna historia de ninguna iglesia es bonita. ¿Sí? Tiene sus luces y tiene sus sombras. La iglesia es santa no porque sea impecable, es santa porque la compró Cristo con su sangre y la santificó para sí mismo. Es una gracia de Dios, no es un esfuerzo humano. ¿Sí? El proceso de asemejarnos es una continuidad. Ya somos y tenemos que conformarnos. Ayer usábamos, gracias por Daniel que nos metió en esa analogía. No sé si tú la quieres contar, Daniel, la del partido de fútbol, ahora que empezó el mundial. Pero, hermanos, en todo esto, Dios fundó, se hizo así mismo una iglesia santa, ya la hizo santa en el partido contra Satanás, ¿sí? Contra las huestes espirituales de maldad, ya está ganado. Penqueamos a las tinieblas 12-0, pero ese partido hay que jugarlo todavía. El resultado ya está, pero tenemos que meter los goles. ¿Sí? Dios ya decretó eso, ya se venció, ya ganamos, somos más que vencedores y nada nos puede separar, pero el partido lo estamos jugando ahorita, ¿sí? Ya es el back to the future de la iglesia, el ya, pero todavía no, todo, hermanos, todo esto es hermoso, yo no sé si usted se lo está disfrutando tanto como yo, ¿sí? Somos parte de esta preciosa iglesia. Entonces, nosotros somos toda la iglesia de Cristo, con luces y sombras, ¿sí? Y el que tenga sombras no quiere decir que no haya sido iglesia. Hoy no lo vamos a ver porque lo dejaría a medias y quiero en verdad que nos profundicemos en ello, que es uno de los grandes problemas del evangelicalismo aquí en Guatemala, pero sí algo sí tiene que quedar formal hoy. Hermanos, pertenecemos a la única iglesia de Cristo Jesús.
seamos luteranos, presbiterianos, pentecostales, bautistas, si no pertenecemos a la única iglesia de Cristo Jesús, no somos nada. Esa iglesia de Cristo Jesús, Él la fundó como promesa cumplida de la promesa dada a Abraham. Entonces, si me permite decirlo de esta manera, la iglesia tiene cronológicamente 2000 años, pero teológicamente 4000 años, que es lo que separa a Abraham de Cristo Jesús. Nuestra iglesia es vieja, tiene que ser vieja, porque está en el decreto de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, René, solo para avisarte del tiempo que me habías dicho. Sí, muchas gracias, sí. Hermanos, por lo menos llegamos creo que a un buen punto, y a una temporal conclusión. Yo, a los que me lo ven, yo lo voy a poner en el chat, ¿cómo se llama? Les voy a enviar las 22 diapositivas para que lean en anticipo y no esto sea tan sorpresivo. Y voy a enviar también el video de la clase para aquellos que no pudieron verlo y que se vuelva un estudio precioso en el cual no llevamos prisa y lo llevaremos a como el Espíritu Santo nos vaya guiando para la gloria de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios me bendiga. Gracias a todos por haber estado y participado en este arranque, esta media introducción. Empecé que iba a ser más rápido, pero está muy bonito. Gracias, Elizabeth, Narciso, hermano Marcos. ¿Marcos o Marco? Marco Antonio. Marco Antonio. Sandra, qué bendición tenerte también desde allá, Maryland. ¿Sí? Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sheni. Qué bueno que no pusiste Sandra Sen, sino Sandra Carrillo, así ya sabía quién era. Sheni, qué bendición tenerte ahí conectada. Dios bendiga mañana tu casa para la reunión que tienen ahí en casa. Gracias, Mariloli, Betsy y Lucky y su participación. Daniel, gracias también por estar. Daniel Rodríguez y Daniel Rojas. No vayan a poner Daniel R porque no saber quién es quién. ¿Sí? Pero qué bueno que pusieron ahí. Pastor, qué lindo el tema que tocó el día de hoy. Amén. Bueno, y va a ser por un larguito, y después vamos con la familia y después vamos con la tecnología. Ese fue, votamos Antonio y yo perdí. Así que Antonio votó por esto, así que la culpa la tiene él. Dios los bendiga. Entonces, hermanos, siga conectado. Siga en esta serie, no se pierda ni un solo capítulo de esta serie que el Señor nos ha abierto entre nosotros durante el Mundial y más allá. Bendiciones a cada uno. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones, feliz noche. Saludos. Feliz noche. Feliz noche. ¿Quién gana el Mundial? Argentina. Feliz noche. Bendiciones.